el día que ellos crucen a Jesucristo, entonces automáticamente, de la misma manera que el mundo de la tiniebla ellos lo tienen abierto, tendrán el mundo espiritual del reino del Padre, lo tendrán abierto a sí mismo. Bendiciones, cielos abiertos sobre sus vidas, amada audiencia que siempre está sintonizando esta plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión, en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Les habla su amigo y su hermano Dionis Luis. El cielo me bendice y me redarguye al tener la dicha de poder conectarme con todos ustedes y dirigirme hacia su persona y hacia el espíritu afable que habita en el corazón de todos ustedes. Y hoy tenemos acá un hombre de Dios que es parte ya de Excelencia, es parte de la familia, parte de ustedes también. Los comentarios hablan solo cuando ustedes comentan las intervenciones del pastor. Tremendo, yo sé que ustedes han sido bien nutridos. Y en estos días nosotros hemos levantado, bueno, nosotros estamos grabando series. Y ahora mismo estamos en la serie profética o del profeta. Y estuvimos hablando de lo que pasa un profeta, estuvimos hablando de los padecimientos de un profeta, la intimidad de un profeta. Estuvimos hablando de cómo el profeta batalla y pelea con cosas internas. O sea, tremendo. Todo el engranaje que tiene que ver con lo profético lo estuvimos esbozando aquí. Y detrás de cámara surgió un tema que nosotros queremos traerlo a colación porque es un tema que ha provocado mucho estrago. Y realmente nosotros nos preguntamos cierta cosa. ¿Cómo un profeta dedicado a la obra del Señor en cuanto a lo profético, cómo hace discrepancia de su tiempo? La vivencia de un profeta, cómo lograr repartir o poner su tiempo a cada cosa. Ejemplo, en lo familiar, en lo económico, diligencias personales que nosotros como humanos a veces tenemos que hacer. Esos momentos de atropello en la vida donde todo se le junta al profeta. Y vemos un profeta que, como ministraba el ministro en el segmento pasado, que sube al monte, dura 28 días ya, y cuando desciende dura 2 días. ¿Cómo un profeta puede acaparar todo a la misma vez? ¿Cómo resuelve en lo familiar? ¿Cómo resuelve en la sociedad? ¿Cómo resuelve los problemas interpersonales? Y cómo resuelve también el tiempo con amistades, un vecino, compartir un momento agradable con alguien. ¿Cómo el profeta puede solucionar todos esos problemas a la misma vez? Pastor, la vida de un profeta. Cualquiera que lo ve no quisiera ser profeta. Nosotros vemos, sí, muy bueno, la gloria, pero es un precio que hay que pagar. Entonces, este hombre de Dios se ha puesto en la mano del Señor para revelarnos algunas cosas. Y creo que lo que él va a hablar hoy va a ser muy específico y son cosas no tan solo escuchadas, no tan solo vistas en alguien, sino cosas vividas también. Compartir que ha tenido que renunciar un profeta. Renunciar a su yo mismo, cosas que le gustan por el asunto del llamado profético en su vida. O sea que ahora vamos a hablar y a esbozar muchas cosas de la vivencia del profeta. Este es el tema de esta entrega, la vivencia del profeta. Quiero que el pastor se presente a la audiencia. Este hombre está cuadroso hoy, joven. Dios mío. Dios le bendiga a todos. Amén, amén. Aquí estamos una vez más para traer palabra de Dios a todos ustedes que siguen esta plataforma. Amén. Pastor Anselmo Peña con ustedes. Amén, amén, amén. Pastor, bueno, el escenario es tuyo por asunto de brevedad del tiempo. Fluya. Mira, Dionis, hablar de la vivencia de un profeta, cómo el profeta se puede desenvolver con tantas cosas a la misma vez frente a una demanda de cómo vivían los profetas antiguos, que vivían 28 días en el monte. Sí. Y duraban 2 días en la ciudad, bajaban 2 días a la ciudad. El asunto es que los profetas de aquel tiempo, la rigurosidad de la formación que tuvieron, el solo hecho para ungir un profeta en aquel tiempo, el profeta lo sometían a un ayuno de 49 días. Wow. Para ungir al profeta. 49 días. Y en el ungimiento tenía que ver
que cuando el cuerno Vaciaban. se lo vaciaban, no era de que echarle un chin de aceite en la... No, era bañado de cabeza a pies. Y el profeta no podía bañarse durante 3 días. Antes de echarle el aceite no podía bañarse. No. Cuando le echaban el aceite, que lo ungían, tenía que durar 3 días. Con ese aceite. Con ese aceite. Dormir con ese aceite. ¡Wow! Porque los judíos tienen el concepto del ungimiento en que el aceite que te están echando, el ungüento de Dios que te están echando encima, para darte autoridad legal frente a la tierra, ellos tienen el concepto de que hay que dejar que la unción entre por los poros. Que la unción sea absorbida por el cuerpo. Yo sé que mucha gente a partir de hoy va a cambiar el pensamiento con respecto a lo que es el ungimiento, porque en estos países se ha tomado como algo de, ok, ven, y entonces tú ves la persona que se está limpiando, se está secando el aceite, pero entonces ¿para qué te lo echaron? No han terminado de vaciar el aceite y ya se está secando. Sí, me está comprendiendo. Es el concepto tan pobre para entender lo sagrado del ungimiento. Wow. Entonces, al profeta, para ungirlo, 49 días ayunando. Y luego, en el ungimiento, después de ungirlo, tenía que durar 3 días sin bañarse, para que el cuerpo absorbiera toda la unción que estaba representada en el ungüento del aceite. O sea, los profetas de aquel tiempo eran en un nivel, en una altura de concepto. Demasiado alterado. De filosofía. Demasiado alto. Lo cual, estos profetas, el estilo de vida de ellos, era un estilo de vida riguroso. Muy riguroso. Contrario al estilo de vida de los profetas de este tiempo. Vamos a decir de Occidente, porque los profetas de África son otro perfume. Otra cosa. Son otra fragancia. Sí. Son otra fragancia. Y yo digo que los profetas africanos son los que más se asemejan a esa cultura profética antigua, judía. Pero los profetas occidentales son de un estilo de vida muy ello. Precisamente por la carencia de ese fundamento antiguo en materia de conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que el profeta de hoy, en su vivencia, es muy atacado y muy perseguido por la crisis. ¿Por qué los profetas son atacados y perseguidos por el espíritu de crisis y escasez? Porque en la naturaleza del don que ellos tienen, las tinieblas saben que ese es el don que está autorizado, capacitado para quitarle a las tinieblas el poder de las cosas. Wow. Y las tinieblas se ocupan
de hacer que el entorno y la vida del profeta sea un entorno de escasez, para que el profeta tenga que enfocarse en las cosas materiales y no en que él se enfoque en subir al monte, durar los días más prolongados posible, para que cuando él baje, la boca de él atraiga las cosas hacia él. Dios mío, esto es poderoso. El abrir de su boca haga que las cosas corran hacia él y no él teniendo que ir tras las cosas. Ni siquiera teniendo que usar manipulaciones como mayormente se ven en muchos profetas para ellos buscar la manera de cómo sobrevivir. Oye bien. Pero el diablo, los demonios, mantienen ese cerco de sequía, de miseria, de crisis en los profetas. Mira, comienza a buscar profetas bendecidos en República Dominicana. Tú vas a encontrar muy poco. Se pueden contar. Muy poco. Muy poco, muy poco, muy poco, muy poco, muy poco. Muy poco. Es que las tinieblas están más conscientes que el profeta mismo del poderío que tiene el don que ellos poseen. Wow. Las tinieblas saben que lo que es ese don en sí deja al diablo pobre si el profeta logra desarrollar el don que tiene. Porque el fluir de ese don, en la medida que se dimensiona, las cosas de por sí al profeta le caen atrás. Entonces, el diablo dice, si yo logro mantener ese cerco de crisis alrededor de él, en la vida de él, va a soltar la oración. Este profeta, yo voy a lograr que se mantenga en un estado en el cual él no pueda ascender como profeta. Porque si el don se le dimensiona, el profeta va a limpiar los caminos. Wow. Si el don se le dimensiona, el profeta va a terminar teniendo los dominios espirituales necesarios en la cual podrá hacer los establecimientos que se requieren, y el profeta se va a convertir en alguien que va a controlar inclusive hasta la vida de una ciudad. Porque el don profético, en una de las entrevistas pasadas hablaba que el don profético fue diseñado por el Padre, una, para proveerle direccionamiento a los reyes, y dos, para quitarle la gente al diablo, quitarle los pueblos, las naciones al diablo. El diablo dirige las naciones a través de los brujos, que son profetas que están operando desde el lado de la oscuridad, desde la posición de la tiniebla, y que el día que se conviertan a Jesucristo operarán entonces en el lado de la luz. Óyeme bien, tú no ves que los presidentes brujean, sí, los políticos brujean, los empresarios brujean, toda la gente que busca prosperidad, andan brujeando, que no son del contexto de fe cristiana evangélica, están envueltos en la brujería. wow, Porque el diablo, a través de sus profetas brujos, los direcciona, lo atrae hacia ellos,
a través del orden de las cosas del cual las tinieblas tienen control. El profeta, alineado en Dios, tiene el poder y la capacidad en su don de poder quitarle a las tinieblas el control de las cosas. Oye bien. Por eso, cuando los profetas logren educarse, logren hacerse culto en la materia que tiene que ver con su don, el diablo perderá el dominio en los pueblos y en las naciones. Ellos le quitarán, o yo voy a decir, nosotros le quitaremos el dominio a las tinieblas que tienen sobre los pueblos y sobre las naciones. Y por ende le quitaremos la riqueza. Hubo algo que usted dijo que me llamó mucho la atención, y es sobre la asignación de aquel que anda en brujería. O sea, o el brujo, exactamente, que ya practica obviamente la brujería. Ese dato yo sé que es bien importante. Yo quiero que des un poco más de luz y tematizarlo un poco más. De que tienen el don profético. Lo que pasa es que están actuando desde el lado oscuro. Ellos son profetas. Nacieron siendo profetas. Y el diablo los tomó. Ellos se fueron por el lado de la oscuridad. El día que ellos crucen a Jesucristo, entonces automáticamente, de la misma manera que el mundo de la tiniebla ellos lo tienen abierto, tendrán el mundo espiritual del reino del Padre, lo tendrán abierto a sí mismo, porque es el don realmente. Son los profetas que desde pequeño, los que venimos de familias no cristianas, nos vienen diciendo desde que éramos niños: mire, ese muchacho tiene una luz, ese niño tiene una luz, él va a ser grande. Y los brujos desde pequeños los agarran, los pactan, los resguardan, los aseguran y los atraen a su ambiente, y se quedan y se desarrollan mucho en ese ambiente, desarrollan el don del lado de la oscuridad. Impresionante esto. Eso es así. Cuando tú te pones a ver la historia, los testimonios de los profetas, toditos, la mayoría vienen de madre bruja, padre brujo, abuelo brujo. Que vivían en los lugares fortificados. Ese era mi caso, ese fue mi caso. Ese es mi caso. Dios tuvo misericordia de mí. Yo fui el primero por el cual Dios rompió esa maldición de una tradición de brujos en la ascendencia por parte de mi mamá. Que no se conocía uno haber sido cristiano evangélico en esa ascendencia familiar. Oye bien, conmigo fue que eso se rompió. Y después que eso se rompió conmigo, de donde más familia evangélica yo tengo, no es por el lado de mi papá, es por el lado de mi mamá. ¿Por donde se rompió? Por donde se rompió. Eso es así. Habemos un grupo de pastores. Una cadena de pastores. Sí, una cadena de pastores y adoradores. Y bien, por el lado de mi papá, yo tengo 2 tías que son pastoras. Pero del lado de mi mamá vemos un grupo. Y adoradores, y de todo. Oye bien. Porque se rompió esa maldición y se abrió ese portal en donde la familia comenzó a caer a los pies de Jesucristo. Pero yo te voy a decir una cosa. Cuando eso ocurrió, a mí me rodeó un estado de crisis único.
impresionante, de años, de muchos años, de muchos años, de muchos años. Porque los espíritus que os persiguen, a los profetas, a los que descendemos de esos mundos en el cual vivieron nuestros ancestros, Sí. le caen con todo a uno. Muy fuerte. Le caen con todo a uno. Oye bien, yo te voy a decir la realidad. El profeta, óyeme, el que anhela ser profeta no sabe lo que anhela. Tiene que pensar. No sabe lo que quiere. Tiene que pensarlo. Y yo digo que esto no es un asunto de anhelarlo ni de quererlo. Esto viene de arriba, Esto viene de arriba. Oye bien. Y la vivencia, la vida que nos tocó vivir hasta que se produzcan los rompimientos, la vida que nos tocó vivir, en el caso mío, fue muy fuerte. Wow. Muy, pero muy, pero muy, pero muy fuerte. Muy fuerte. Los cielos cerrados por todos los lados en el aspecto de la provisión de las cosas. Wow. Cerrado por todos los lados. De tal manera que los hijos de uno, la lata de leche, eran cuervos que tenían que llevarla. Porque Dios la mandaba. Óyeme, cuervo, porque Dios la mandaba. Y en sus inicios usted no llegó a crecer con una paternidad profética. No, no. Y ahí que es difícil. Yo vine a conocer lo profético hace de 30 años que tengo en el Evangelio, hace 14 años. Wow. 16 de ellos fueron desconociendo todo eso. Desconociendo todo eso y sufriendo la consecuencia por tener el don. Ay, Dios mío. Y sin entender ni comprender el por qué tantas cosas en mi contra. El por qué pastores, en vez de amarme y quererme, me rechazaban. Y muchas veces sin ellos darse cuenta. Óyeme, Es hasta el llamado. punto que hubo uno de ellos que me dijo esta palabra muy clara: yo te voy a perseguir hasta que te descarries. Un pastor. Uno de mis pastores, de los que fueron mis pastores. Textualmente, tácitamente, yo te voy a perseguir hasta que te descarries. No, eso tiene que ser un demonio ya. Porque se sentía amenazado. Pensaba que yo podía sustituirlo Sí. como pastor en la iglesia. Cuando muy lejos de mí, de mi corazón, de mi mente y de mi espíritu, existía ese pensamiento. Óyeme bien. Porque es que las habilidades que desarrolla el don profético, los que portan ese don, impresionan a la gente. Sí. Impresionan a la gente. Atrae a la gente. Atrae a la gente. Y la gente conecta mucho con la gente. Ese fuego, esa gracia, Esa chispa. esa unción. Ahora, cuando él en el nivel de rompimiento, operó, todo el mundo se le va del lado. O no todo el mundo. Aquellos para quienes fue enviado el encargo. Wow. Entonces, mayormente los que tienen el nivel de rompimiento, los encargos son para gente en autoridad, gente con dominio, gente con posiciones, Wow. gente con posiciones que pudiesen inclusive hasta bendecirte a ti. Pero al profeta de algo debe de asegurarse, y es de tener por encima
por encima de todo lo que escuchó de Dios para decirlo y establecerlo en el tiempo y en el momento adecuado, provisto por el Espíritu. Oye bien. Y tener como por basura lo que otro puede representarle. Oye bien. Entonces el profeta está obligado a vivir en la dependencia absoluta del Padre en materia de la provisión. El nombre Jehová Jireh es el nombre dado por Dios, yo digo, más para los profetas que para las demás personas. El Dios que se proveerá. El Dios que se proveerá para sostenerlo, para sustentarlo. Mira, el mismo Elías fue un cuervo y bebe del arroyo. Vete a Sarepta, una mujer que Óyeme, no tenía nada. El asunto, mira, déjame decirte una cosa. Los profetas, las gentes que tienen que ver con los dominios de los pueblos, una de las vías por donde el diablo enfría a un profeta es por ahí. La mayoría de los profetas quieren estar en palacio. La mayoría de los profetas quieren estar en los lugares que ellos entienden que son los lugares altos desde el punto de vista social. El profeta no fue llamado para eso. El profeta fue llamado para estar en los lugares altos que tienen que ver con la espiritualidad. Wow. Donde se conquistan, donde se adquieren, para ir a los lugares altos del punto de vista social y entregar allí las encomiendas de Dios. Oye bien, Wow. Entregar allí las encomiendas de Dios. Porque el profeta está diseñado para ser sostenido y vivir producto de lo que salga de su boca, Dios mío. por lo que Dios ha hablado con él Y ha determinado sobre él. y ha determinado sobre él. Eso es así. Y mira, en el caso mío, a mí me llaman y me buscan para ofrecerme cosas. Asuntos que tienen que ver con instituciones del Estado, en fin, etcétera. Para la iglesia, en fin, digo, no. Yo no necesito eso, ni la iglesia tampoco. Porque es que si yo soy un hombre de Dios y un profeta de Dios, yo no estoy diseñado para depender de migajas. Y tienen que proyectarte como tal. Claro, yo no estoy para depender de migajas. Porque es que lo que la palabra de Dios me enseña es que si yo busco el reino de mi Padre y la justicia de mi Padre, la justicia del reino de mi Padre, las cosas me van a seguir. Yo no tengo que buscarlas. Ellas me van a seguir. ¿Y cómo ellas me van a seguir? Por el dicho de mi boca, por lo que Dios habla a mí. Me van a seguir. Me van a seguir. Entonces, el profeta le ha tocado una vivencia en esta materia muy fuerte. Sí. Muy fuerte, pero es que hay que entender, es que dado a la naturaleza del don, así será la prueba. Uf. Dado la naturaleza del don, así será el proceso. Dado la naturaleza de los recursos que tiene que ver con el don, así serán los niveles, tanto de persecución como de proceso a vivir. Eso es así. Eso es así. Eso es así. Es así. Pastor, ¿y es que los profetas están destinados a vivir en miseria? No. Los profetas están destinados a ellos terminar, ellos venciendo esos espíritus de miseria que los persiguen. En nombre de Jesús. Que los persiguen. Y el momento donde esos mismos profetas, pastor, que tienen esa persecución de finanzas y que la miseria y todo está en contra de ellos,
son los mismos profetas que oran y ministran y profetizan liberación económica para otras personas. Pero espérate. Óyeme, mira, yo recuerdo que un empresario me dijo una vez, después de yo haber ido a desatarle algo allá a su empresa, yo fui a orar esa mañana a su empresa y recuerdo que oré por las deudas que tenían otras empresas con esa empresa. Deudas acumuladas en el tiempo. Y yo termino de orar y como a los 5 minutos llama a una empresa, a ese empresario, y le dice, puede venir a retirar los cheques. Cheques millonarios. Y yo recuerdo que cuando yo me iba, me dice, no te vayas, yo quiero que vayas conmigo a un lugar. Bueno, me monté con él en su vehículo y él me hace esta pregunta. Y me dice, ¿por qué tú puedes orar por otro y Dios bendecir y abrir el camino a lo que tú les oras, mas a ti Dios no te abre camino? Te sientes estancado en el mismo nivel. Óyeme, una pregunta demasiado fuerte. ¿Tú sabes cuál fue mi respuesta? Yo le dije, porque lo que están para honrar son ustedes, porque los profetas están para desatarle a ustedes las cosas que ustedes mismos no pueden desatar. Wow. Y ustedes están para honrar a los profetas. El tipo se cayó. El tipo se cayó. Porque el problema está con los profetas, por ejemplo, de Latinoamérica. Los profetas de América. Es que como la cultura profética ha sido tan muy poco conocida en el contexto social, político, económico y el contexto de la iglesia, el profeta no ha sido reconocido. El profeta no ha sido aceptado. No ha sido aceptado. Somos nosotros los mismos profetas que tenemos que derribar toda esa montaña de oposición. Toda esa montaña de oposición. Y enseñar y establecer lo que es la honra profética. Wow. Por eso si tú honras a un profeta, vas a recibir honra de profeta. Honra y bendición de profeta, claro. Vas a recibir honra y bendición de profeta. Entonces eso es lo que sucede. En este litoral, en la República Dominicana, wow, los profetas hemos tenido que vivir esos estados porque no nos hemos fajado a derribar todas esas oposiciones. Todas esas oposiciones. Y eso es con guerra que se va a derribar. Eso va a ser a guerra pura. Oye bien, eso va a ser a guerra pura. A guerra pura. Oh, pero tú sabes lo que es que tú tienes un don que le abre el cielo a la gente. Que le abre el cielo a la gente. Y la gente se va con el cielo, se queda con el cielo abierto y entonces tú te quedas con los cielos cerrados para ti. Cogiendo lucha. Sí. Si yo lo abro, por el don que tengo, también lo puedo cerrar. Ay, a quien se lo abro. Oye bien. Porque la gente, la mayoría, quiere usar al profeta para beneficiarse del profeta. Pero no quiere honrar al profeta. Entonces, yo como profeta, yo no le desato a nadie nada. Uf. Esto es fuerte. ¿Usted no le desata nada? No. Es que para el profeta abrirle los cielos a alguien en la antigüedad, la honra tenía que estar presente. Hablaremos otro tema sobre la honra de los profetas. Sí. Eso es así. Entonces, los profetas dominicanos, le ha tocado vivir
unas vivencias no deseadas para nadie, pero ha sido por falta de, vuelvo a remachar el martillo en el clavo, ha sido por falta de formación en ellos mismos, falta de madurez en ellos mismos, la falta de conocimiento de la materia. Wow. Óyeme bien, con un don poderoso, maravilloso, pero sin haber aprendido a vivir del don. Porque yo voy a revelar algo aquí. El don que Dios te dio, esa es tu bendición. El don que Dios te dio, esa es la riqueza que Dios te dio. Y hasta que tú no lo entiendas y lo veas así, de esa manera, tú no te dedicarás a desarrollar esa riqueza que Dios te puso, esa riqueza que Dios te dio. Entonces, cuando te dedicas a desarrollar ese don, a formarte, a prepararte en el don que Dios te dio, eso se convertirá en la riqueza y en la bendición que Dios te dio, del cual de ella vivirá como un príncipe. Vivirá como lo que eres, un profeta de Dios o un evangelista de Dios, un príncipe de Dios en el área evangelística, un príncipe de Dios en el área de la adoración, un príncipe de Dios en el área pastoral, un príncipe de Dios en el área apostólica, un príncipe de Dios en el área de la enseñanza, un príncipe de Dios en el área de la cual es el don que se te ha puesto. Eso es así. Wow. Pastor, entonces es tremendo. Por eso es que nosotros debemos de aprender a apreciar las cosas. La educación profética, yo creo que es un tema que se debería de tocar más a menudo. Porque ese campo, ese marco profético es bien amplio. Es uno de los más amplios. Demasiado amplio. Mire, todavía no vamos ni por la mitad de la serie y falta muchísimas cosas. Tú vas viendo cómo se va abriendo el abanico. Sí, porque, pero no hemos tocado eso, no hemos tocado aquello, y yo sé que alguien está siendo altamente bendecido. Pastor, yo quiero que dirijas una oración por la audiencia que ha recibido esta palabra. Amén. Padre, gracias. Una vez más, oro nuevamente por aquellos profetas que han estado viviendo en sequía, en crisis. Dios mío, donde la pobreza lo ha perseguido. Oro por ellos para que entiendan y comprendan que en la boca de ellos, en el don que le ha puesto, está su riqueza y su bendición. Dale la sabiduría, el entendimiento, la revelación y el discernimiento, Padre, cómo ellos poder comenzar a desatar y liberar toda la riqueza que el don posee. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, para que comience a cambiar el estilo de vida de ellos. Gracias, para que haya pan en su casa. Para que en su casa no falte nada. Para que ellos no carezcan de nada. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que como ellos abren las puertas de los cielos para gente, para pueblos, para naciones, para empresas, para quien fuese, también el don está para ellos abrirse los caminos a ellos mismos. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de todos aquellos que hasta el día de hoy no sabían que eran profetas. Gracias, Señor, y que a partir de hoy comienzan a saberlo. En el nombre de Jesús. Y bendigo la vida de todos los profetas, profetas experimentados, profetas, Padre amado, Señor, que están en ejercicio. En el nombre de Jesús, profetas que no están en ejercicio, Padre, los bendigo y a que el Espíritu se les active. El Ruá se active en ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. La ebullición, Dios mío, del Espíritu comience, Padre, a operar dentro de ellos. Esa candela tuya, Dios amado, comience, Padre, a manifestarse dentro de ellos y a través de ellos. Padre, para gloria y para honra de tu nombre. Dios mío, yo siento un fuego dentro de mí en esta hora. Wow, muy fuerte. Dios mío, estoy sintiendo una activación
que se está armando en la vida de tanta gente. Sí. Lo estoy sintiendo, Dios mío, y van a comenzar a cambiar el entorno de ellos. Va a comenzar a cambiar su casa, va a comenzar a cambiar las empresas de ellos, los trabajos de ellos, los emprendimientos. Todo lo que ellos hacen va a comenzar a cambiar en el nombre de Jesús de Nazaret a partir de este momento. Dios mío, siento una cortina, Dios mío, que se quita. Siento un velo que se quita en la vida de tanta gente que está conectado en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa palabra, el primero que recibe aquí soy yo, recibo. Padre de gloria. Esa palabra profética. Yo creo que esa palabra, Dios mío, está rompiendo cadenas y yo creo que eso es fiel y veraz y eficaz en la vida de la persona que lo reciba. Yo recibo eso como una semilla y declaro que yo soy tierra fértil. Voy a dar fruto de eso en el nombre de Jesús. Reciba usted que está viendo ahí detrás de cámara esa palabra que el pastor está detonando y está soltando. Lo profético no se manifiesta todo el tiempo. Y si se abrió ese portal aquí, aprovéchelo. Sí. Aprovéchelo y reciba esa palabra y lléveselo para su casa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis y nuestro amado pastor. Pastor Anselmo Peña con ustedes. Amén, amén, amén. Diga las redes sociales para qué. Nos pueden encontrar en Facebook como Carefa. YouTube, canal que estamos en construcción, como Carefa también. Y para las personas que quieran congregarse con nosotros, que no se estén congregando, pueden buscarnos en la carretera de Mendoza, Plaza Efraín, tercer nivel, al lado de la farmacia Mendoza, en Villafaro, Santo Domingo Este. Amén, amén, amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bye, hasta la próxima.